Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es María Jesús Silva, periodista a cargo de las comunicaciones y extensión de la Facultad de Gobierno. Ya es el tercer día de la Expo Impacto, un evento 100% online donde nuestra universidad dio a conocer las diferentes iniciativas que ha desarrollado en torno a los desafíos que hoy enfrenta la sociedad. Nuestra facultad quiso estar presente a través del ciclo Conversaciones con Impacto, ya que durante todo el año hemos conversado junto a ministros, expresidentes y expertos en temas de salud, educación, sociedad, familia, entre otros. Por lo mismo, invito a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno, quien expondrá sobre Panel Ciudadano, una de las iniciativas de impacto que realiza la facultad. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a todos los que están participando y escuchándonos. En nombre de la Facultad de Gobierno estamos muy contentos de participar en esta primer Expo Impacto, que busca de alguna otra forma mostrar la contribución que tiene la universidad en la responsabilidad pública que queremos forjar en nuestros jóvenes. La Facultad de Gobierno participa en una doble instancia. Vamos a mostrar primero lo que es la herramienta nuestra, el panel ciudadano, y además después vamos a tener una conversación de estas con impacto que nos gustan a nosotros, y tomando el tema constitucional como protagonista, que probablemente lo será en los próximos meses, con 4 extraordinarias invitadas. Ya las presentará María Jesús, pero yo le quiero dar las gracias a la Constanza, a la Polín, a la Lucía y a la María Ignacia, que nos van a acompañar un ratito más, junto a Gabriela Valenzuela, para conversar sobre sus sueños y lo que ellos esperan del proceso constituyente y eventualmente también de lo que ellos esperan de una constitución. Yo quería partir mostrándoles lo que es el panel ciudadano, que es nuestra nueva forma de encuestar. El panel ciudadano es un mecanismo de encuesta basada en la técnica de paneles, que es decir, repetir a un individuo durante mucho tiempo las mismas preguntas. Nosotros hoy contamos con 3 paneles a nivel metropolitano, con 1.200 panelistas, y un panel nacional con 2.000 panelistas, son 2.000 individuos que se repiten constantemente y que les vamos haciendo distintas preguntas durante un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, podemos determinar o inferir más fácilmente ciertos grados de comportamiento que tienen, y eso nos ha permitido poder acercarnos en gran parte de las encuestas a la realidad del país y entender un poco el conocimiento. Me imagino que ustedes saben, en la última encuesta presidencial fuimos una de las encuestas más cercanas al resultado final, lo mismo que en la encuesta del plebiscito, y eso se basa justamente en esta lógica de ir constantemente preguntando y eventualmente también entender la capacidad de la persona de participar. Eso se llama el votante probable en términos electorales. El levantamiento se hizo en terreno, un levantamiento que se hizo en terreno y se entrevistó a cada individuo en esos periodos de tiempo, y la verdad que estamos muy contentos con el éxito, no solamente académico, sino también de aporte a la discusión de las políticas públicas que ha tenido nuestro panel ciudadano. Ha logrado de alguna forma interpretar el momento o la sensibilidad que tienen los chilenos frente a distintas medidas, políticas públicas o discusiones públicas que se dan en nuestro país. Así que quería presentarles esta herramienta y, anticipando un poquito el debate que viene a continuación, mostrarles un resultado justamente de un pequeño levantamiento que hicimos este lunes y martes en uno de los paneles, en que le preguntábamos a las personas, ahí está la caracterización de los paneles, tanto a nivel socioeconómico como de género también, y los rangos etarios que conforman nuestro panel ciudadano. Les preguntamos a uno de nuestros paneles las prioridades constitucionales, abriendo también espacio un poco a la discusión que se aproxima en el siguiente bloque de este conversatorio. Le entregamos una serie como de prioridades que las personas podían determinar, y les dimos también espacio para indicar si ellos querían otro. Le incorporamos libertad de culto, Banco Central Autónomo, protección a la vida del que está por nacer, el régimen presidencial o parlamentario, Tribunal Constitucional, libertad de educación y derecho a propiedad, que además creemos que son temas que van a estar dentro de los que probablemente tengan mayor discusión una vez que se inicie la convención constitucional. Y de hecho, cuando las personas le preguntamos cuáles eran los 3 más relevantes, ellos ponían en primer lugar el derecho a propiedad, después la libertad de los hijos, y en tercer lugar la existencia de un tribunal constitucional, dejando para cuarto lugar las otras opciones. Voy a referirme al otro al final de la presentación porque creo que es relevante también conocer ese punto. Esta es la representación de la misma pregunta, pero en género, y vemos que existen algunas diferencias estadísticamente relevantes cuando
dan su opinión con respecto al derecho de propiedad. Los hombres creen que es más importante que las mujeres del derecho de propiedad. Y fíjese que la autonomía del Banco Central y la existencia de un tribunal también saltan con diferencias estadísticas relevantes. En el caso de la existencia del Tribunal Constitucional, fíjese, para las mujeres es mucho más importante que para el hombre, y en el caso del Banco Central, para los hombres que las mujeres. También lo separamos por rangos etarios, por edades, haciendo lo que se denomina un clivaje, una gran separación. Personas que participaron del plebiscito, los que están o pudieron haber participado del plebiscito, 51 y más, y quienes probablemente no participaron del plebiscito del 88, como un hito de separación de clivaje. Y ahí también tenemos muchas diferencias, porque eso puede ser bien relevante y son fenómenos para ir estudiando durante estos meses. Las personas de 51 años en adelante valoran mucho más la propiedad que los jóvenes, la propiedad privada que los jóvenes. Lo mismo en la libertad de educación. Son, fíjate, los de mayores de 51 años que le dan mucha más relevancia. Los jóvenes destacan mucha más importancia, por ejemplo, al cambio de régimen presidencial a uno semipresidencial o parlamentario que las personas de 51 años más adelante. Y también puede ser interesante, para volver a analizar, la protección de la vida que está por nacer en las personas más adultas. Es mucho más importante que los jóvenes. Los jóvenes, además, se han criado también con la existencia de una ley que permite el aborto en 3 causales. Por tanto, son fenómenos que probablemente podamos ir estudiándolos con un poquito más de detención. Esta es distinta, porque acá le preguntamos a las personas cuál es la más importante de las que eligieron. Antes podían elegir 3, ahora solamente una. Destaca, por supuesto, el otro, que se los voy a mostrar al final, pero en primer lugar queda el derecho a propiedad, junto con el cambio de régimen presidencialista, probablemente por la discusión y la crisis que vive también las instituciones políticas, que algunas señalan que es responsabilidad del funcionamiento del Congreso y otra del Ejecutivo, y ya después, en tercer lugar, pero bastante cercano, la protección de la vida que está por nacer, la libertad de educación y la existencia de un tribunal constitucional. La libertad de culto y la autonomía del Banco Central quedan bien atrás en las opciones versus las otras. A nivel de género, también vemos importancias bien relevantes, sobre todo en lo que habíamos anticipado antes, la existencia de un tribunal constitucional, mucho más importante para las mujeres que para el hombre. Y aquí se vuelve a repetir el fenómeno, fíjate, en edades, que en teoría los jóvenes tienen un otro, o sea, más opciones, sienten que hay otras cosas más importantes que las que le planteamos. Los jóvenes creen que es más relevante analizar o discutir el régimen de gobierno, que va en línea, y para la gente del rango etario de 51 para arriba es mucho más importante la protección de la vida que está por nacer y eventualmente también la existencia de un tribunal constitucional, relegando en lugares más atrás la libertad de culto y la autonomía del Banco Central. Cuando nos dimos la opción a la persona de hablar de los otros, saltan diferentes temas. Derechos humanos, los sueldos de los parlamentarios, las AFP, la salud, sin duda es el otro más relevante. La salud se refiere, y había muchas opciones, cambio en la ISAPRE, modernización del sistema de FONASA, acceso a la salud, subsidio a la salud. Es un rango bastante amplio y hay muchas ideas en torno a lo que se puede incorporar dentro de este ámbito. En educación lo mismo, acceso universal a la salud, libertad de educación. No significa que solamente estén acotados, sino que hay muchas opciones dentro de este otro para que las personas de alguna forma puedan soñar con el país que quieren construir. La incorporación de nuevos derechos sociales, pensiones, cambio del modelo AFP, vivienda, que es uno de los temas que se ha discutido como incorporación de hecho incluso dentro de los derechos sociales. Por lo tanto, tenemos una discusión bien entretenida, bien rica en temas para poder plantearle a nuestras panelistas, y les dejo aquí también entregadas. Estas son en general las opciones que esta semana nuestros panelistas del panel ciudadano han dado prioridad como temas para que sean considerados en el próximo proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Y ahora vamos a empezar con el panel. Bueno, hoy, tras el triunfo del apruebo y el de una convención constitucional, la discusión gira en torno a quiénes serán los 155 ciudadanos que redactarán la nueva constitución
y qué temas son los prioritarios. Por eso quiero presentar a nuestro panel compuesto 100% por mujeres. Nos acompañan Lucía López, periodista de la Universidad del Desarrollo y creadora de Agenda de Género; Pauline Cantor, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex ministra del Deporte; María Ignacia Gómez, magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile y presidenta del Partido Ciudadanos; Constanza Hu, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consejera de Políticas Públicas en Libertad y Desarrollo. Como indicaciones generales, les cuento que vamos a dejar 15 minutos al final del conversatorio para leer y responder sus preguntas. Ustedes las pueden hacer pinchando el botón que dice "Haz tus preguntas aquí". Bueno, la actividad será moderada, como dijo Rodrigo, por Gabriela Valenzuela, periodista de Radio Agricultura, así que Gaby, te doy el pase para comenzar este panel. Bienvenidas todas a este panel de conversación formado 100% mujeres. Bienvenida María Ignacia, Lucía, Pauline, y también estamos aquí con Constanza para hablar de todos los temas que planteaba ya Rodrigo en su presentación, en su panel. Sabemos bastante del itinerario, de lo que se viene en los próximos meses, de los plazos también están bastante claros, pero todavía falta definir el reglamento, esta nueva constitución, cuántos representantes indígenas, por ejemplo, incluirá. Y específicamente quería comenzar con este tema. ¿Cómo ven ustedes este proceso constituyente, especialmente en estos días cuando han estado en medio del debate distintas cosas como lo de los escaños para pueblos indígenas y también el quórum de los 2/3? Quería en primer lugar conocer brevemente la visión de cada una de ustedes respecto a cómo han visto esta discusión. Comencemos contigo, Lucía. Muchas gracias, Gabriela. Hola, Pauline. Hola, Ignacia. Hola, Constanza. Es un proceso que, como siempre, ha sido muy frágil en términos de lograr sostener a quienes precisamente queremos impulsar estos cambios, estas transformaciones. No fue un proceso al que se llegó de manera fácil. O sea, yo que participo en campañas por una nueva constitución desde el año 2013, un proceso largo en el que desde distintas partes tú vas a encontrar distintos bloqueos. A transformar una constitución tiene que ver con ceder el poder, con redistribuir el poder, y por supuesto que eso va a ser difícil de consensuar. Hay distintos actores desde distintas esferas que no quieren que las cosas sucedan como se están planteando o con los riesgos que algunos suponen que pudiera tener. Entonces, no fue un proceso al que se fue llegando de manera fácil, y por supuesto que no va a ser un proceso tampoco tranquilo durante su realización, en términos de que va a tener que saber sostenerse por sobre, y en su espíritu de buena fe, de trabajo democrático, por sobre aquellas voces que quieran bloquearlo, ¿no es cierto? O que quieran arruinarlo, que quieran ensuciar la conversación. Entonces, sobre todo cuando hay una crisis política y de legitimidad y de mucha desconfianza, es muy fácil que a veces, incluso teniendo una buena disposición o teniendo ganas de hacer transformaciones o teniendo ganas de confiar, la desconfianza gane. Y eso es un poco también lo que hemos observado esta semana en algunos debates. Con respecto a la parte de la inclusión de cosas que quedaron pendientes, y es importante marcarlo así, o sea, en la discusión del acuerdo del 15 de noviembre, así como en las instrucciones que se le dio a la mesa técnica, hay temas que quedaron pendientes para resolverse, y entre ellas un proceso más inclusivo. ¿Por qué tiene que ser más inclusivo? Para que sea más legítimo, para que sea más democrático. Y en ese sentido, la discusión de los pueblos originarios y los escaños reservados para comunidades que durante años han sido postergadas, injustamente postergadas y no incluidas en el debate democrático, o consideradas de forma paternalista o con una mirada no igualitaria, no horizontal respecto de su participación, es un tema súper pendiente al que yo espero que efectivamente se llegue a una resolución rápida, porque es una manera de legitimar efectivamente todas las voces, y agradeciendo además de partida a las comunidades de los pueblos indígenas o pueblos originarios que se han puesto de acuerdo también para formar parte de este proceso, porque podrían, por su libre determinación, no querer tomar parte de este proceso, sino que, no, por el contrario, lo han hecho, quieren participar, han propuesto, y me parece fundamental darles ese espacio también. Pauline, ¿cómo? Perdón,
no darles, porque también es bien paternalista, que formen parte de este espacio. Gracias, Gabriela. Ya vamos a hablar de eso, 150, dentro de los 155 escaños o los 24 extra, que es otro de los debates. Polín, ¿cómo has visto tú el desarrollo de esta conversación y también de lo que se viene? Hola, primero saludarlas a todas, muy contenta de ser parte de esta conversación y además que seamos 4 mujeres. Yo creo que eso también demuestra lo que se buscaba, ¿cierto? Con la paridad, que es un tema que fue bien discutido, pero creo que hoy día nos ha puesto a una exigencia que no es menor de justamente ir buscando, ¿cierto? Todas esas candidatas y poder, además me gustó mucho el nombre, esto de conversaciones con impacto, porque yo creo que el proceso que se está iniciando es de alto impacto, así, es algo que de verdad va a cambiar las vidas de la gran mayoría de los chilenos, digamos, desde ahora en adelante, y sí que se agradece de esta iniciativa de, ¿cierto?, la Facultad de Gobierno, y yo creo que si tomamos la contingencia y lo que estamos viendo hoy día, que la verdad es que es una crisis profunda, un país que está de alguna manera inmovilizado, llegando a una agresividad que yo creo que no habíamos visto nunca, cuando uno piensa que finalmente lo que se busca acá es ver cómo las distintas autoridades pueden ir cayendo, cómo se pueden bloquear proyectos, cómo se desalinean las coaliciones. Entonces es como estar viviendo en una especie de tornado donde nada calza con nada. Entonces cuando uno se plantea respecto del proceso, ¿cierto?, que se va a iniciar, yo creo que se abre ahí una oportunidad enorme, que es cómo balancear las competencias de los poderes ejecutivo y legislativo. De alguna manera, cómo vas moderando el excesivo, digamos, poder que tiene el ejecutivo y, por otro lado, cómo le vas dando responsabilidades también al Parlamento, porque hoy día es muy fácil ser parlamentario. Tus responsabilidades al final del camino son muy pocas, salvo tal vez cuando vuelvas a ir a buscar el voto, y ahí evidentemente lo que estamos viendo hoy día es cómo se cae en una demagogia y en un populismo extremo. Entonces, en ese sentido, creo que esto de tener la oportunidad de pensar cómo se tiene que dar ese balance, ¿cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que no nos pase, y doy como ejemplo, por dar una ley, hay muchas, pero la ley sobre garantías de los derechos de la niñez, que el día 25 de septiembre cumplió 5 años de tramitación legislativa. Así, eso no es viable. Eso te demuestra que eso finalmente no trabaja en beneficio de los ciudadanos. Entonces creo que justamente la crisis que estamos viviendo hoy es la que nos abre la posibilidad de ver cómo tenemos que, justamente cómo se tiene que dar esa relación entre el Poder Ejecutivo, entre el Legislativo, y ahí entra obviamente el sistema electoral, el sistema de partidos y todo lo que trae. Y respecto de los escaños reservados para los pueblos originarios, ¿sí?, yo creo que es fundamental, es un acuerdo, así como se habló, ¿cierto?, del tema de los independientes, se habló el tema de la paridad, y eso quedó ahí como un tema pendiente que se tenía que abordar, pero hay un principio que yo creo que es bien claro y que tiene que ver con los acuerdos que uno toma y cómo se construye confianza en base a esos acuerdos. Aquí la gente que fue y los chilenos que fueron a votar para el plebiscito, ¿cierto?, el 25 de octubre, votaron por una convención de 155 representantes. Y esa debía incluirlos a todos. Entonces, yo creo que teniendo muy claro el principio de que tenemos que incluir escaños reservados, pero tiene que uno ser dentro de esos 155. Y lo otro que yo creo que es bien importante es el padrón electoral que se tiene que generar respecto de la autoidentificación con los pueblos originarios, porque lo que no puede pasar es que esto se convierte en un tema político, que al final tú llegues a tu local de votación y pidas, no, yo quiero la papeleta de los pueblos originarios, y después 2 años siguientes en una próxima elección dices, no, ahora me cambié y no quiero esa papeleta porque pasa a ser un voto instrumental. Entonces, yo creo que el padrón electoral de pueblos originarios es clave para poder, en el fondo, dar garantía de representatividad real. Perfecto, muchas gracias, Polín. Ignacia, tu mirada respecto a lo que está pasando.
Mira, primero también saludar a todas mis compañeras de panel, mucho gusto, o sea, buenas tardes también, Gabriela, y a todas las personas que nos están hoy día mirando, mis saludos, primero eso. Y bueno, yo creo que lo que ha estado pasando en estas últimas semanas y cómo se ha ido desarrollando también el proceso constituyente, tiene también que ver con la crisis en que estábamos inmersos como país y que deriva y se canaliza a través de este proceso de cambio de constitución. Y déjame tratar de explicar un segundo este punto. Nosotros veníamos arrastrando como país una crisis durante mucho tiempo que se visibiliza en octubre del año pasado y obviamente la Constitución surge como respuesta o como canalizador de esta crisis tan profunda que teníamos como chilenos y que llegaba incluso a, si uno la podía, o sea, yo creo que había como una mirada transversal de que había una crisis también de confianza en su base, o sea, era una crisis como muy profunda, que tenía múltiples aristas. Entonces, una constitución que lo que hace es, en principio, distribuir, organizar el poder, ese poder y esa organización del poder pueda ser ejercido de forma legítima, ¿ya? Tiene que efectivamente tener una legitimidad, que yo creo que eso es lo que estábamos viviendo en nuestro país, que había una falta de legitimidad de quienes ejercían el poder, y por eso se habla también de una crisis que es institucional y una crisis de falta de legitimidad, porque el pueblo de alguna manera veía estaba muy abierto a una diversidad, abierto a la inclusión de distintas voces que habían estado excluidas por tanto tiempo, y que el proceso constituyente viene de alguna manera, a ser una tremenda oportunidad para que esas voces que han estado excluidas por tanto tiempo sean incluidas por fin, ¿ya? Entonces, es muy importante que el poder no solamente se pueda organizar, sino que también se pueda limitar a través del reconocimiento de derechos de una Constitución, sino que ese poder sea legítimo. Y por eso es tan importante que en una Constitución existan o hayan temáticas tan relevantes como, por ejemplo, preguntarnos si queremos avanzar hacia un Estado plurinacional, que yo lo creo, y esta pregunta que tú haces, Gabriela, de incluir a los pueblos originarios a través de escaños reservados para ellos, tiene justamente que ver con esto, con la inclusión de voces que estaban completamente excluidos en nuestro país y que de alguna manera el estallido en parte tiene que ver con esa falta de legitimidad, porque la misma Constitución o donde se organiza el poder en Chile, veíamos que estas voces estaban completamente ausentes. Entonces, como explicando de por qué veo que está tan álgido el ambiente, es precisamente por eso, porque hay una falta de legitimidad del poder, que hoy día tenemos esta gran oportunidad para poder ir haciendo las transformaciones que permita incluir a estas voces que han estado por tanto tiempo ausentes y de alguna manera canalizar esta crisis y legitimar el poder en nuestro país. Constanza, tú también compartes lo que dice Ignacia respecto a la falta de legitimidad, y también aprovecho de preguntarte cómo ves todo este proceso y la discusión, entre otras cosas, del quórum de los 2/3. Sí, bueno, muchas gracias a la Universidad del Desarrollo, también a las demás panelistas, y gracias a Gabriela, pero primero, antes de responder tu pregunta, quiero también desearle feliz cumpleaños a Rodrigo Arellano. Sí. De cumpleaños hoy, así que un feliz cumpleaños para un tremendo amigo como es Rodrigo. A ver, yo creo que yo tengo una mirada un poco distinta de las que han planteado las panelistas, algo también dijo Pauline hace unos minutos atrás, y me parece que es importante tener en cuenta que muchas veces el lenguaje construye realidad, ¿no? Y es importante tener ojo con el concepto de legitimidad, y qué se considera legítimo y qué no se considera legítimo. La legitimidad de una democracia la entregan las votaciones populares, ¿verdad? La soberanía se ejerce a través del pueblo y particularmente, ¿cierto?, a través de elecciones y plebiscitos, y también por las autoridades que no necesariamente siendo electas, como son los jueces, como son los ministros del Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, ejercen poder. Y la realidad, ¿cierto?, es que el Congreso, para bien o para mal, con todos sus defectos y podríamos decir quizás algunas virtudes, ¿verdad?, son los parlamentarios que tenemos y que fueron electos por nosotros, y con un sistema electoral relativamente nuevo, que prometía, ¿verdad?, que íbamos a tener mayor representatividad, prometía que íbamos a tener mayor confianza, y eso fue
todo lo contrario. Y lo mismo pasa con respecto al presidente. ¿Ah? Entonces, tanto el presidente como el Congreso son legítimos, y por lo tanto la legitimidad no la entrega una encuesta, no la entrega un estudio de opinión, por más serio que pueda ser para el ciudadano, digamos, todos los tipos de encuestas, no solamente para el ciudadano, sino que en general no la entrega la calle, no la entrega la violencia, no la entrega las manifestaciones, la entrega las elecciones. Y en ese sentido, a mí me parece por lo menos que eso nunca podemos perderlo de vista. Porque al momento de hablar, por ejemplo, que el proceso va a ser poco legítimo porque no existen escaños reservados, a mí eso me parece muy riesgoso y preocupante. Porque el proceso tiene legitimidad por el hecho que se hizo una reforma a la Constitución, se hizo un plebiscito, ¿cierto?, donde se manifestó una determinada voluntad, y el proceso se va a ir legitimando en la medida que se vaya cumpliendo con el itinerario que hoy día está en la reforma. Entonces el proceso va a ser legítimo con escaño reservado o sin escaño reservado. Entonces es importante en el fondo que tengamos, uno puede tener miradas distintas respecto a si está de acuerdo o no con los escaños reservados. Uno puede tener una mirada distinta respecto de qué manera los vamos a tener. Como decía Pauline, no agregarlos, sino que dentro de los 155. Pero una cosa bien distinta es decir de que el proceso no va a ser legítimo si no hay escaños reservados. Eso a mí me parece muy riesgoso y muy peligroso, y por lo tanto creo que tenemos que tener ojo con eso. Ahora, en ese mismo sentido, yo creo que hay que cuidar el proceso. Y ahí tomo la pregunta que me hace Gabriela para no desviarme, ¿cierto? ¿Y cómo cuidamos el proceso? Respetando las reglas del juego y no cambiándolas en el camino, ¿cierto? El otro día vi una carta al diario que la encontré muy interesante que decía, mira, ya nos están cambiando a los jugadores, ¿ah? Nos están cambiando el número de jugadores, nos están cambiando el árbitro, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nos cambien el resultado? O sea, en el fondo eso no puede pasar. La única manera de cuidar el proceso, en base también a la respuesta que dio la ciudadanía muy clara en el plebiscito, es que cumplamos con las reglas que hoy día están establecidas. ¿Y cuáles son las reglas que están establecidas? El quórum de 2/3, los límites de fondo de la convención, los límites procedimentales, la acción que se estableció ante la Corte Suprema, que el reglamento lo decía también la convención, que se apruebe por 2/3 las normas constitucionales, etcétera, digamos. O sea, esas son las reglas, y me parece que la manera de cuidar el proceso es precisamente haciendo eso. Y hay otro Incluso, punto... perdón, Constanza, tú decías el otro día... Para cerrar, Sí. No, voy a tratar adelante. de no extenderme tanto, Sí. pero que también tengo una mirada distinta respecto de las razones de por qué llegamos a esto. De nuevo, diciendo que hay que cuidar el proceso porque es una regla que ya está establecida y que hay que respetar, y uno, al revés, nosotras estamos todas interesadas en querer participar además de este proceso, ¿cierto? Pero creo que es importante tener claro que la razón de la demanda social legítima, no violenta, no era la nueva Constitución. No era la nueva Constitución, eran las demandas sociales, y por lo tanto, y eso lo demuestran también las encuestas. De hecho, un estudio de la Universidad del Desarrollo unos días antes del plebiscito mostraba eso, que habían expectativas muy altas respecto al proceso constituyente y a la nueva Constitución, expectativas que tenían que ver con los problemas sociales, expectativas que tienen que ver con las pensiones, con la salud, con la educación, y eso no va a mejorar con la Constitución. Entonces yo creo que aquí, más que ser autoflagelante o más que mirar esto como de un punto de vista negativo, yo no lo miro así, pero sí creo que es importante poner el cascabel al gato y trabajar en paralelo, para que esas expectativas finalmente no se vean frustradas, porque eso es lo que puede terminar pasando si el año 2022 presentamos una Constitución a la ciudadanía y ese tipo de problemas sociales no se ven mejorados, ¿no? Sí, en esa línea entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la principal discusión también en el reglamento interno? ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Ven muy complejo eso, Lucía? Sí. Oye, pero uno no puede como pasar a la próxima pregunta sin hacerse cargo de algunas cosas que aquí se han Yo dicho. las invito a que se interpelen cortito en virtud del tiempo. Sí, plantear, sí. Había algo que mencionaba Constanza y que me imagino que tiene que ver con sus orígenes vinculados al derecho, con sus orígenes profesionales vinculados al derecho, que tienen que ver con la legitimidad, ¿no es cierto? Y efectivamente hay una acepción de la RAE de la legitimidad que tiene que ver con las leyes, pero hay otra acepción que tiene que ver con lo justo y lo razonable. Y por eso yo me imagino también que usan las legítimas demandas sociales. O sea, el concepto Estamos hablando del concepto constitucional. Si estamos hablando de una constitución, hay que hablar de la legitimidad respecto a los temas constitucionales. Claro, y las demandas sociales pueden tener una base legal, en políticas públicas, y pueden también tener una base, como tú dices, de legitimidad que se produce a través de la expresión en el espacio público o en la esfera pública, en la discusión entre ciudadanos y ciudadanas. Eso también incluye un concepto de legitimidad que tú mismo lo has dejado planteado. Entonces, como para que no entremos en una discusión respecto de lo que significa legítimo o no, cuando podemos acotarlo a también la interpretación que le estamos dando acá, y que tiene que ver con un proceso en el que lo justo y lo razonable de las instituciones dejó de percibirse así por una gran mayoría ciudadana. Lo otro de lo que me hago cargo, que tiene que ver también un poco con respecto del proceso también, y de qué es lo que hay que considerar como reglamento, es
señalar claramente que hay cosas que se acordaron en la mesa técnica por mandato de los partidos que participaron del acuerdo y hay otras cosas que también se mandataron a la mesa técnica y que tenían que considerarse aprobadas según unanimidad y que todo aquello que no fuera parte de la unanimidad entonces quedaba para el debate de los congresistas, que no significa que no puedan participar de esa conversación. Distinta es aquellas cosas que sí quedaron acordadas para el proceso, como son los 2/3, ¿no es cierto? El quórum de los 2/3. Sin embargo, la paridad en los pueblos originarios, en la participación de los independientes o de, por ejemplo, las comunidades inclusivas, por ejemplo, o comunidades de la participación de los discapacitados o discapacitadas en el contexto de una constitución inclusiva, fueron parte de decisiones que quedaron para el debate. No están siendo por fuera, y me parece que hay que distinguir entre aquellas cosas que se cerraron en el debate, aquellas cosas que quedaron pendientes y para el debate del Congreso, y aquellas cosas que pudieran mejorar el proceso. Eso también es bien importante, y sobre lo que mencionaba Pauline, yo no sé, Gabriela, si quieres más adelante abordar en particular el tema de los pueblos originarios, caños reservados, supranumerarios, supernumerarios o bajos, o si quieres también que lo aborde el tiro ya que fue mencionado. Dime tú. Vamos al tiro, sí, aprovechemos. Ya, perfecto. Primero decir que efectivamente se abordó un proceso plebiscitario con la 155 constituyentes. Sí, pero que la discusión, y lo acabo de decir, respecto de los pueblos originarios y el proyecto está desde antes. Distinto pasa con la paridad, distinto pasa con el quórum, que son cosas que efectivamente se cerraron y la gente ya sabe cuáles son, y cualquiera que votar informado sabe también cuáles están pendientes de esa conversación. ¿Qué pasa con los proyectos que postulan, o el proyecto que postula, por qué tiene que ser supernumerario? Y eso es súper importante. Primero, porque la representación para la constituyente está distribuida según la misma fórmula de la distribución de los diputados, que es territorial. Y los pueblos originarios se componen de una manera distinta. Entonces, si nosotros le restamos habría que saber cómo le restamos esos 155. Van a quedar territorios subrepresentados, va a quedar, ¿qué hacemos? Es como la participación de la comunidad extranjera que se está discutiendo también. ¿Cómo se disminuye? Y lo otro, y que es más importante respecto de la autoidentificación, tiene que ver con que hoy, en este contexto de pandemia, no se puede generar un padrón. Y eso de la autoidentificación, además que está en el convenio de la OIT, en el 169, y que está en otros tratados internacionales, es válido incluso en la ley indígena chilena. La autoidentificación existe ya. Y es posible que para más adelante, si es que se quiere establecer un padrón nuevo, perfecto. Pero en este contexto de pandemia, y esto es una recomendación incluso de los consejeros indígenas que apoyan a Chile Vamos o que trabajan con Chile Vamos y que forman parte del acuerdo y el programa que presentaron como comunidades indígenas, está que en este contexto se use no solamente la autoidentificación, sino que además se considere el censo para entender cuál es la cantidad de los escaños a otorgar, precisamente porque en este contexto no puedes levantar requerimientos porque por condiciones diversas no se puede de aquí a que se establezca el padrón electoral pedirle a todos los y las personas que se autoidentifican como indígenas recurrir y hacer este trámite, y por eso es que esta propuesta de proyecto, que insisto, está respaldada incluso por consejeros que trabajan con Chile Vamos, incluye la autoidentificación. Ese será un tema que seguiremos debatiendo de todas maneras con el paso de los días. Y lo otro, algo que tú comentabas, Pauline, el poder del presidente y el papel de los senadores y de los diputados, el papel del Congreso a grandes rasgos. Pensando en eso, hablemos del régimen político de Chile. ¿Crees tú que es posible? ¿El parlamentarismo es una opción efectiva? Y tal vez ahí antes preguntarse, ¿qué busca uno en un régimen político también? A ver, yo solamente dar una respuesta, no voy a entrar al tiro en eso, a la Lucía con respecto a la representatividad. Efectivamente se está utilizando el sistema, ¿cierto?, de los 28 distritos, de cómo se eligen los diputados, pero hay una cosa que es bien distinta, que acá no te exigen vivir en el territorio. Por lo tanto, mi sensación es que al finalmente se llegó a este acuerdo porque era lo más simple, era una forma en que ya estaba establecida la representatividad, pero es una representatividad que de verdad no es tan territorial, porque la gente al final se va a poder mover entre un distrito y otro, dependiendo de cómo se llama la lista. No los votantes.
Los votantes no, pero los Claro. representantes sí. Entonces igual no está esa cosa como la raigambre al terreno, a la tierra. Entonces igual ahí hay un matiz. Yo creo que fue una forma de buscar una forma rápida de determinar cómo se iban a elegir. Cosa que hoy día también ha demostrado ser bastante compleja, porque acá también se hizo o se habló de que esto iba a ser una constitución escrita por el pueblo, por independientes, por personas probablemente muchas veces alejadas de la política, pero cuando tú vas a la cosa práctica y piensas en lo grande que son los terrenos, en los territorios, perdón, en lo que significa hacer una campaña de 2 meses, cuando tú nunca has tenido ningún tipo de figuración pública o has estado siempre en un ambiente más bien privado, es muy difícil los recursos que eso implica. Entonces hay una serie de cosas que no se pusieron sobre la mesa abiertamente. Y tomo ahí lo que decía la Constanza, esto es lo mismo que se ha planteado con los derechos sociales y las expectativas que se han generado de que una constitución va a resolver los problemas de las personas. Y la verdad es que la Constitución es un conjunto de reglas, de normas, que de ahí después se pueden emanar, ¿cierto?, distintas políticas públicas, pero no es un programa de gobierno, no son políticas públicas, y tú conversas con la gente, digamos, en la calle, y lo que te preguntan es, ¿esto va a significar, cuando quede la Constitución lista, yo ya no voy a hacer cola en el consultorio? Entonces, eso es son sobres expectativas que se están generando respecto, digamos, de una carta magna que no necesariamente va a poder el día que se plebiscite, eso va a estar resuelto. Entonces yo creo que ese también es un tema sobre el cual hay que hacerse cargo, de bajar los pies a la tierra y explicar bien en qué consiste digamos, las reglas sobre las cuales, digamos, hay que elaborar y trabajar. Ahora, tú me preguntabas respecto, ¿cierto?, el régimen político, que es otro de los temas que se ha abordado mucho aquí, el poder presidencial. Y voy a ir a algo bien, a lo mejor algunos acá lo han visto, otras no, que ha estado bien de moda, es una serie danesa que se llama Borgen, que justamente te habla de todo el sistema parlamentario. Y yo diría que al ver esa serie, ver cómo se dan las conversaciones, cómo se llegan a los acuerdos, tú te das cuenta que en Chile hoy día estamos muy lejos. Así que se requiere una madurez política, una madurez cívica, que hoy día en Chile todavía no existe. Entonces, yo creo que cuando tú dices cómo se tiene que dar esa relación, yo creo que lo más importante es que exista gobernabilidad. Y que lo que nos pasó en Chile, yo creo es que la Constitución que nosotros teníamos también estaba pensada para un sistema binominal. Cuando cambia el sistema electoral a un sistema proporcional y tenemos una diversidad de partidos conviviendo, ¿cierto?, en el Parlamento, donde hay poca posibilidad finalmente de lograr acuerdos y lograr mayorías, lo que empiezas a ver es que hoy día no hay gobernabilidad. Y eso es lo que estamos viendo, porque leyes hoy día que son tan necesarias como, por ejemplo, la modernización de Carabineros, algo que lo estamos viviendo todos, que no debería por qué tener ningún tipo de color político, y ahí está parada, ley del kinder obligatorio. Entonces tú dices, acá hay algo en el sistema, de la forma en que se fueron haciendo ciertas modificaciones y reformas, que hoy día no dan gobernabilidad. Entonces creo que ahí es cuando yo hablaba de este balance de poder, que hay que repensarlo. No es que yo tenga la respuesta y diga, no, tiene que ser, pero uno dice acá, tiene que haber y se tiene que generar un nuevo equilibrio. Y una cosa más que quería también comentar, y con esto ahí para cerrar, que uno de los conceptos que nosotros hemos trabajado mucho desde Bópoli y que sentimos que sí este proceso abre una oportunidad enorme de generar un nuevo Estado. Y con eso uno dice, un nuevo Estado como una palabra, pero al final aquí lo que apunta a esa generación de un nuevo Estado es al derecho a una buena administración pública. Y eso porque hoy día, ¿cuál es la sensación de cualquier ciudadano? Es como si el aparato público te está haciendo un favor. Y eso se lo puedo decir ahí, como me tocó vivirlo como ministra.
que cuando llegan las personas a pedir certificados, rendiciones de cuenta, es como que, bueno, ya te vamos a hacer el favor y te lo vamos a entregar, porque los procesos no están actualizados, la tecnología no está al día. Piensen solo un dato, hoy día en términos de los colegios a nivel país, no están todos actualizados en línea, todavía hay en papeles a nivel de las secretarías regionales. Entonces, cuando un colegio necesita pedir un certificado, se puede demorar no sé cuántos días. Entonces, ahí hay un concepto que si tú lo dejas como un derecho a la buena administración pública para garantizar a los ciudadanos, ¿cierto?, que el Estado está a su disposición, con servicios eficaces, transparentes, con tiempo, tú con ese principio puedes emanar después, puedes mandatar, digamos, al Poder Legislativo que haga las leyes correspondientes para que eso se pueda cumplir y existan plazos y posibilidades de innovar. Perfecto. Hoy día es muy difícil hacer cambios adentro por el órgano, por las leyes orgánicas administrativas. Hablando de Entonces, Estado, sí, perdón, Pauline, hablando de Estado, le quería preguntar a Ignacia respecto al rol del Estado. Tu punto de vista, ¿Estado subsidiario o Estado de bienestar? Yo creo que hay que cambiar el Estado subsidiario, este Estado que solamente interviene cuando el privado no quiere o no puede. Yo creo que hoy día tiene que evolucionar. Yo creo que ese modelo ya se agotó de alguna manera y tenemos que evolucionar hacia un Estado social de derecho y que reconozca, además de reconocer los derechos sociales, pero que sea un Estado con un rol mucho más fuerte, no más grande, no tiene por qué ser un Estado más grande, y ahí me uno un poco a lo que dice Pauline, ¿no? Esto no significa un Estado más grande, de que tengamos que ir cada vez haciendo más ministerios, no es eso, tiene que ser un Estado mucho más eficiente, pero que tenga un rol social. Y al mismo tiempo yo creo que el Estado debería avanzar hacia un rol articulador para que el desarrollo o la diversificación de la matriz productiva y del desarrollo, el Estado tenga un rol articulador entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia, etc. Yo creo que el foco del Estado ahí tiene mucho que hacer en el sentido de articular los distintos sectores de la sociedad para que en conjunto se vayan construyendo las diferentes soluciones a las problemáticas sociales y, por supuesto, ambientales también. Aprovecho de preguntarte lo mismo a ti, Constanza, el rol del Estado y cuál sería su papel en esta discusión, un Estado subsidiario, un Estado de bienestar. Sí, yo creo que es bien, es importante quizá aclarar algunos conceptos de nuevo. El tema del Estado subsidiario o el Estado social de derecho son conceptos que son jurídicos indeterminados, como le decimos los abogados. En simple, eso significa de que hay que dotarlo de contenido para que tenga una lógica, ¿cierto? La Constitución no establece el principio de subsidiariedad, se desprende de algunas normas de la Constitución. Pero la subsidiariedad para algunos es entendida de una sola forma, que es que el hecho de que el Estado solamente interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Y la realidad es que también hay una visión más bien positiva de la subsidiariedad, y no lo digo positiva en términos de bueno, sino que en términos de la acción del Estado, que es que el Estado también tiene que actuar cuando debe actuar, no solamente cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo. Una visión negativa y positiva de la subsidiariedad, ¿cierto? Y lo que dice Ignacia es exactamente el sistema subsidiario positivo y negativo. O sea, es finalmente que el Estado cumple un rol articulador donde tanto los privados como las instituciones públicas participan de la solución de problemas públicos. Un ejemplo de eso son las concesiones, por ejemplo. Otro ejemplo de eso tiene que ver con los servicios, como los servicios sanitarios, el servicio, por ejemplo, de eléctrico, ¿verdad? Lo que sería finalmente la energía. Eso, la concesión y quién pone las reglas del juego es el Estado a través de los distintos contratos y las distintas concesiones, y finalmente los particulares apoyan o básicamente participan de la solución de problemas públicos. Entonces, eso es algo que hoy día existe. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿queremos o no que la sociedad civil participe de la solución de problemas públicos? Si no queremos que participe, bueno, entonces pasamos a encapsular lo que es público en lo estatal. Yo por lo menos creo que lo público no se reduce solamente a lo estatal, sino que lo público es bastante más amplio que eso. Y además creo que también tenemos que, nuevamente, aquí el lenguaje construye realidad. Se habla mucho del Estado social de derecho. De hecho, a mí me ha tocado estar en paneles con Francisco Vidal y habla mucho de eso. Y dicen que en Alemania está el concepto del Estado social de derecho. Claro, pues en Alemania está el concepto. Pero fíjense que la Constitución alemana no tiene un derecho social.
Ni uno. Entonces se habla del Estado social de derecho, pero no se regulan los derechos sociales. Nosotros, evidentemente, no tenemos el concepto de Estado social de derecho, pero sí tenemos derechos sociales, ¿no? Entonces, quizás de repente podríamos pensar un poco en eso, incluir el concepto de Estado social de derecho, pero si no incluimos derechos sociales, ¿cuál sería, digamos, lo genial de eso, ¿no? El Estado finalmente cumple un rol social, porque el Estado es insustituible en su rol, el Estado tiene que existir, digamos. El tema es cómo hacemos que finalmente, y ahí tomo el punto de lo que decía Pauline, que creo que es muy relevante, que tiene que ver con cómo hacemos que el Estado, que otorga prestaciones todos los días, servicios, bienes, lo otorgue bien, lo otorgue de manera eficiente y que las personas no sientan, en el fondo, que cada vez que tienen que asistir a un servicio público, eso es sinónimo de un trámite, es sinónimo de burocracia, es sinónimo de tiempo. El hecho, por ejemplo, que los funcionarios públicos se vayan a paro, yo por lo menos, a mí me parece que eso es completamente inaceptable, porque un principio básico tiene que ser que si todos nosotros aportamos a que exista el Estado, tenga que haber continuidad en los servicios públicos. No es posible, en el fondo, que los servicios públicos terminen parando, porque eso termina perjudicando a los ciudadanos. Entonces, yo por lo menos creo que un elemento central, de hecho, que yo agregaría en una nueva constitución, es el concepto de Estado y modernización del Estado, ¿verdad? Llevar a nivel constitucional el principio de eficiencia, llevar el principio de eficacia, el hecho que yo tenga que tener acciones contra el Estado en el caso que el Estado no esté cumpliendo con su rol, que es otorgar bienes y también prestar ciertos servicios. A mí, por lo menos, eso me motiva bastante de poder incorporarlo en una nueva constitución, porque creo que eso le va a cambiar la vida, efectivamente y de manera clara, a las personas. Aprovechemos de comentar este panel que nos mostraba Rodrigo al inicio de la conversación, donde se hablaba de las prioridades constitucionales y aparece ahí el derecho a propiedad, libertad de los hijos, existencia de un tribunal constitucional. Lucía, ¿qué te parecen estas prioridades? Bueno, aparte del Banco Central Autónomo, la libertad de culto, entre otras cosas. Sí, me gustan más las encuestas que son de libre elección, expresión. abiertas en el fondo. Claro, son abiertas, efectivamente, porque yo creo que cuando se mostraron los otros, ahí aparece también una representación de que lo que más o menos en otras también encuestas se manifiesta respecto de las importancias para el chileno y la chilena, o para los ciudadanos y ciudadanas que están en este territorio marcados en este proceso también. Y creo que el Estado social de derechos tiene que garantizar efectivamente algunas de aquellas como situaciones que aparecen mencionadas en los otros, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, y tiene que garantizar el Estado social y de derecho y ampliar eso, creo yo, a el Estado social y democrático de derecho. O sea, que se incluya una participación que nos permita desde la más base del territorio, y lo hemos notado hoy día, como los alcaldes, las alcaldesas han sido quienes han estado más conectadas con las necesidades de los territorios, emane ese poder que vaya, además, conectándose con los distintos estamentos de la política pública hasta llegar al gobierno. Yo creo Tenemos en el caso del alcalde Delgado, que terminó de estar ministro ahora. Claro. Yo creo que es... claro, de algún modo, Constanza, esbozaba esta idea de que no aparece lo subsidiario como tal ni descrito en la Constitución, y eso es real. Pero sí aparecen otros derechos que le van restando poder al Estado. Y yo creo que es importante darle poder al Estado. O sea, que este Estado sea, como decía Pauline, un Estado moderno, como también lo mencionaba Constanza, un Estado moderno, ¿no es cierto?, que promueva un desarrollo sostenible y sustentable, pero también, como decía Ignacia, un Estado que promueva también y que impulse y que regule los equilibrios. O sea, el Estado tiene que ser fuerte, además de moderno. Y eso no significa que haya más personas trabajando en el Estado, como señalan acá, pero que sí que tenga las atribuciones y el poder para regular los equilibrios entre los privados, entre la sociedad civil y entre los bienes públicos, ¿no es cierto? O sea, la administración de los bienes públicos tiene que ser, como lo mencionaba Constanza, definida por el Estado, y además tiene que ser un Estado fuerte que regule los equilibrios para la administración de esos bienes públicos. Eso a mí me parece fundamental. Con respecto a los concretamente 3 puntos que aparecen aquí mencionados en la encuesta,
que son Tribunal Constitucional, ¿cuál más me decía? Derecho a propiedad y libertad de los hijos. El derecho a propiedad, fíjate, por ejemplo, el derecho a propiedad es un derecho que le quita retroatribuciones al Estado en nuestra Constitución actual. ¿Significa que no es importante? No, es importante, y de hecho aparece incluso en los encuentros autoconvocados por la presidenta Bachelet en ese proceso constituyente, aparece mencionado igual. Hay que entender los alcances del derecho a propiedad. No sé, incluso, por ejemplo, como lo decía la Constanza, cuando se decide cruzar una carretera, el derecho a la propiedad en algunos momentos se ha visto, incluso en este concepto de Estado que tenemos hasta ahora, obligado a retribuir a un propietario porque va a ocupar el terreno para construir una carretera. El derecho a propiedad tiene que tener un alcance, y el alcance de ese derecho de propiedad tiene que en algunos casos efectivamente quedar resguardado, y en otros casos siempre, creo yo, el concepto del bien común debe darle la oportunidad al Estado de administrar ese derecho. Y eso Perdona, pero ¿puedo hacer una interrupción ahí como una pregunta? Pero Lucía, ¿en qué sentido dices tú que el derecho de propiedad le está quitando poder al Estado? Porque por lo que tú me estás diciendo pareciera que como que el derecho de propiedad está como derecho absoluto en la Constitución. No, yo creo que sí, en un montón de especificaciones de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales, el Estado no ha podido cumplir. Pero como cuáles, para más o menos hacer una idea, para ver cuáles, dónde tú has visto que hay una limitación ahí. Por ejemplo, la limitación de un organismo público como el CERNAC, en la que no pudo avanzar una ley porque era inconstitucional. Eso no tiene que ver con el derecho de propiedad, eso tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. No, y tiene que ver también con qué poder tienen los privados para poder actuar sin que el Estado le ponga regulaciones. No tiene nada que ver con las propiedades. Yo creo que sí, creo que el Código de Aguas también le da derecho a los propietarios de los derechos de agua por sobre el bien público o el bien común. Creo que hay un montón de situaciones. Te digo algo, lo que pasa es que yo creo que tenemos que ser súper responsables con esto, porque eso no es cierto. O sea, el Código de Aguas, de hecho, establece una preeminencia respecto al consumo humano por sobre lo que sería el uso, por ejemplo, para temas industriales. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien responsables al momento de decir este tipo de cosas, y quizás también ser bien específica y precisa respecto de esas afirmaciones para evitar confusiones o para evitar también desinformación. Yo creo que lo que está pidiendo Constanza. Yo creo que lo que ha demostrado estos 30 años en una serie de regulaciones y reformas que se han tratado de impulsar en el Congreso es que en muchos casos la propiedad queda por sobre el bien común. Y eso hay que poder regularlo. Y creo que por mucho que se especifique que no aparece el Código de Agua, lo que demuestra en la práctica es que hay un entramado entre las leyes orgánicas constitucionales y las regulaciones que no se condicen con lo que se está pidiendo, y que es que en algunos casos el bien común sea relevado, por ejemplo, en el tema de los derechos de agua. O sea, eso es, por mucho que se quiera decir que no existe, existe, porque por algo no se ha podido cambiar. Aparecerá establecido de algunas formas, pero lo que dice la orgánica y el entramado legal de nuestras leyes orgánicas constitucionales, o de los códigos que se arrojan y se desprenden de esa materia, es que no se puede, y lo mismo pasa en educación. Este mismo derecho que aparece mencionado en la encuesta, por ejemplo, el derecho a la participación de los padres, por ejemplo, o cuánto el Estado puede efectivamente activar su poder de distribuir sus derechos de forma igualitaria, está restringido, en este caso por la propiedad privada de los colegios. Aprovechemos perdón, Lucía, en virtud del tiempo, aprovechemos que te responda Constanza para luego seguir con los otros temas que nos quedan ahí en carpeta. Yo quiero complementar, bueno, después de Constanza. Después de Constanza. Lo que pasa es que lo que decía antes, yo creo que hay que ser bien responsable respecto a las afirmaciones, porque la realidad es que hoy día, si uno va a la Constitución dice dos grandes cosas, si uno lo quisiera llamar como límites al derecho de propiedad, que entre paréntesis no es un derecho que tenga que ver con un sector político, sino que es un derecho que está calificado como de carácter sagrado en la Carta Magna en 1215, o sea, no es una cuestión, digamos, que es de ahora. Y la compensación justa es algo que está establecido desde esa época. Hay dos maneras en que se puede limitar el derecho de propiedad. Expropiando, que en ese caso se quita de la propiedad y se tiene que indemnizar, por ejemplo, el ejemplo que decía Lucía respecto a la carretera, y se puede limitar el derecho de propiedad. Es decir, yo afecto la propiedad de alguien, ya sea un bien mueble o inmueble, una casa, y en ese caso no se indemniza. Y la razón por la cual no se indemniza es porque se invoca lo que se denomina función social de la propiedad, que precisamente apunta a lo que dice Lucía, que pensando en el bien común, ¿verdad? Pensando en el bien común y en la función social de la propiedad, en caso que se limite, no se tiene que indemnizar. Eso es lo que ocurrió en los casos, por ejemplo, donde no hay acceso a playas, ¿ya?
y el intendente tiene la facultad de poder abrir ciertos caminos e incluso pasar por la propiedad privada de ciertas personas para poder abrir un camino público hacia la playa. Esas son limitaciones que no son indemnizadas a las personas. Entonces, yo creo que hay que ser bien responsable en eso, y eso de que no se ha podido cambiar o que no se podían hacer cosas, eso pareciera que es una sensación, o pareciera que es como una especie de tratar de interpretar ciertas cosas, pero por lo menos al momento de tratar, digamos, respecto a las atribuciones y respecto de casos concretos, a mí me parece que si vamos a dar ejemplos, demos ejemplos que en el fondo sean ciertos, porque en el caso del agua, por ejemplo, está reconocida como un bien nacional de uso público en el Código de Agua, y como decía anteriormente, además, ¿cierto?, se establece expresamente que hay una priorización respecto del consumo frente al uso, y el uso del agua, o el derecho que se dice que es la propiedad sobre el agua, no es así. Lo que se regula y lo que se resguarda es el derecho de aprovechamiento de agua. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que un agricultor que necesita agua para poder regar su predio, lo que tiene derecho, no tiene derecho al agua, tiene derecho a sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo. Volumen por metro cúbico, en el fondo por tiempo. Entonces, tenemos que ser un pelito más responsables con esto, ¿no? Ignacia. No, yo quería complementar un poco lo que decía Lucía, que un poco entendiendo lo que ella está transmitiendo, el problema sí radica, a diferencia de lo que dice Constanza, en el Estado subsidiario. Y no es cierto que el Estado pueda hacer todo, eso no es así. En nuestra Carta Fundamental hoy día, efectivamente, el Estado tiene que restarse de hacer aquello que lo hacen los privados, o lo van a, o quieren o no pueden hacer los privados, el Estado tiene que restarse. De hecho, hace unos días estaba en una reunión, por ejemplo, con la Subtel, y me decía, mira, la verdad es que nosotros tenemos que demorarnos 2 años para cuando queremos, por ejemplo, aumentar la cobertura en infraestructura digital para llegar a zonas que hoy día no tienen cobertura, tenemos que estar 2 años tratando de probar que el privado no va a desarrollar esa infraestructura ellos mismos. Y eso pasa también en la salud, y eso también ha pasado en la educación. Y yo creo que Chile ha, de alguna manera, parte de la crisis en que estamos tiene que ver con esta imposibilidad del Estado de garantizar bienes públicos de calidad a las personas, y parte de eso sí tiene que ver con este tema del Estado subsidiario, que es como el corazón de la Constitución del 80, que es una Constitución de un Estado diseñada en base a un Estado mínimo. Entonces, decir que no es un problema, yo creo que sí lo es, y eso obviamente afecta en una serie de garantías de derechos que hoy día el Estado no puede ser lo más tan eficiente como podría hacerlo, porque tiene este principio constitucional que se traduce en muchos aspectos de la vida de las personas. Además del derecho a la propiedad, que ha traído aquí un interesante debate, Pauline, lo otro es la existencia de un tribunal constitucional, que es un tema que desde hace varias semanas se viene abordando. ¿Cómo sientes tú que va a ser esa discusión? Oye, antes solo quiero contestarle ahí una cosa a la Ignacia. Respecto del tema que en el fondo dice que producto de que esto es un Estado subsidiario no se ha podido entregar buena calidad en la salud o en la educación, y yo creo que eso no es así para nada. El tema de la calidad de los servicios tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la administración de los colegios, de los hospitales, tiene que ver con la cantidad de gente que tú a veces tienes contratada de planta, que no cumple su rol, que no la puedes sacar del Estado, y que en el fondo finalmente no te permite entregar el mejor servicio. El tema de tú podrías convivir perfectamente bien con subsidiariedad, solidaridad, ambas juntas, pero el tema de los colegios y de la salud no tiene que ver con que sea subsidiario, porque el Estado puede poner colegios y hospitales y CEFAM donde quiera. Es un tema de recursos y donde los quiera poner. Y por lo tanto yo creo que ahí, como decía la Constanza, es importante que como el lenguaje crea realidad, que seamos también precisas. Y ahí también yo creo que hay un tema que tiene que ver en el mundo en el que vivimos hoy día, en la globalización, en esta cosa que venía de muchos años atrás, de este muro que tiene que existir entre el sector público y el sector privado. Y vemos hoy día cómo el mundo al final se ha ido globalizando, se actúan el privado con el público, actúan como socios. En la medida en que tú tengas buena fiscalización, buenos gobiernos corporativos, tú deberías funcionar en alianza público-privada. ¿Por qué no? Y doy un ejemplo, una buena política pública, lo puedo dar de nuevo con el caso mío del deporte. Cuando tú logras tener buenos talleres deportivos
para que todas las personas puedan hacer algún tipo de actividad después del horario de trabajo. Pero probablemente los fondos del Estado no dan para hacerlo. Si el Estado desarrolla un modelo que funciona, que es bueno, y hay empresas del sector privado que quieran aportar a eso y seguir ese modelo, ¿por qué no puedo yo entregarle, oye, esta es la metodología, sumémoslo, esto es todo parte de un mismo paraguas y de una política pública? Creo que en ese sentido tenemos que dejar de pensar en estructuras y en funcionamientos rígidos que teníamos, digamos, que traíamos del siglo pasado, y creo que este proceso constituyente justamente nos da la oportunidad de dejar lo bueno que hemos tenido y de mejorar, construir ese segundo piso respecto de lo que es, digamos, el futuro, que son formas de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar muy distintas a lo que veníamos nosotros viendo. Si basta ver a los jóvenes, probablemente muchos de los que están escuchando, y tienen una forma muy distinta de relacionarse con su trabajo, tienen otra postura. Así, solo lo digo nomás, uno venía al mundo laboral y quería, ojalá, durar 30 años en la misma pega, y ese era un logro. Hoy día buscan estar 2 años y después conocer otra cosa. Entonces, significa también cómo tú buscas la protección laboral, la protección social, en base también a este nuevo funcionamiento. Y respecto, me voy derecho a tu pregunta, Gabriela, del Tribunal Constitucional, yo creo que es fundamental. Yo creo que las instituciones y los países necesitan instituciones que sean autónomas. Yo en eso incluso voy más allá. Yo creo que el Estado requiere de muchas instituciones autónomas que le den que en el fondo tienen la autonomía, pero también tienen esa capacidad de no depender de los gobiernos de turno, por lo tanto te da la estabilidad y también lo despolitizas y te permiten fiscalizar mucho mejor. Entonces yo creo que al revés, que eso es un Estado moderno y que tiene poder, cuando tú tienes muy buenas instancias que te permiten fiscalizar, cuando tú tienes buenos procesos fiscalizadores, tú puedes combinar esos roles entre lo público y entre lo privado. Si tú piensas el gran drama que nosotros hemos tenido hoy día con los CENAME, con los hogares de adultos mayores, gran parte es por la mala fiscalización, porque no están las personas adecuadas que sepan para ir a fiscalizar, hay poca gente. Entonces, hay modelos y procesos dentro del aparato público que no se han modernizado, que siguen como de la década, no sé, del 60. Y eso hoy día es lo que afecta, digamos, el buen servicio hacia los ciudadanos y la posibilidad que nos abre este proceso, que en ese sentido yo creo que es esperanzador. ¿Necesita, Lucía, nuestro país muchas instituciones autónomas, como plantea Polín? Yo creo que son necesarias algunas, sí, pero quiero tomarme algo que dijo la Polín, yo creo, y quiero interpretar a Ignacia, y Ignacia me diga también si estoy en lo correcto. Yo creo que aquí no hay ni una persona que crea que hay que dejar fuera de la administración o participación o discusión sobre los bienes públicos a la sociedad civil de los privados. O sea, no creo, Ignacia sienta con la cabeza, en ningún caso, por el contrario. Lo que sí me parece relevante plantear, y un poco lo que hemos estado planteando acá, es que el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder administrar y regular los equilibrios de esa participación. O sea, eso es muy importante. Y es la discusión que uno ve, no sé, en los cobros de la autopista o en un montón de otras cosas en la que no se pueden hacer modificaciones cuando se descubre que hay ciertas irregularidades o cambios necesarios que hacer en la educación, en la salud. Por eso, y a eso nos referimos cuando hablamos de un Estado fuerte, ¿no es cierto? Que por mucho que haya una buena intención respecto de leer o de plantear, quizás no se ha entendido o no se ha comprendido la Constitución actual, en la práctica, la Constitución actual no ha resuelto esos problemas por ese carácter subsidiario, que es como, hay como un buen consenso respecto a eso, digamos. O sea, yo entiendo que hay gente que todavía defienda que no, pero la verdad es que el consenso es más mayoritario en torno al que sí, y que de alguna manera ha limitado las posibilidades del Estado para regular esos equilibrios, regular los equilibrios en torno a todo tipo de abusos, y por supuesto también para fiscalizar.
o sea, para fiscalizar incluso los roles de los privados y fiscalizar sobre todo también el rol de lo público y de quienes participen en eso público. Y sí, yo creo que tiene que haber instituciones autónomas. No sé si es el TC como lo tenemos ahora, yo creo que no. Sin duda el TC como lo tenemos ahora, el Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido ahora, no? No, la forma en la que se compone, por ejemplo, creo que no, porque de hecho resulta, como dice Pauline, finalmente una institución súper politizada. O sea, termina siendo eso. Creo que en el carácter también como de, en su rol fiscalizador preventivo respecto de leyes, de leyes con quórum mayoritario, de leyes constitucionales, creo que tampoco. He visto propuestas que me parecen súper interesantes en torno, porque esto está en el debate, hay gente que dice que no debe haber tribunal constitucional. Yo creo, hasta el momento, bajo la lógica de pensar, y nadie me ha convencido lo contrario todavía, de que sí es necesario que haya alguna entidad que pueda cumplir el rol, pero de manera distinta. Por ejemplo, que sí se preocupe del vínculo con los tratados internacionales y la legislación chilena, pero no con las características que tiene ahora el Tribunal Constitucional de hoy, sin duda no. O sea, el Tribunal Constitucional, además, sus atributos los ha llevado a límites que son para mí cuestionables, como por ejemplo incorporar y cambiar completamente los sentidos de leyes que son aprobadas incluso con quórum mayoritario en el Congreso, ¿no es cierto? Como la ley de despenalización del aborto en 3 causales, o la interrupción del embarazo en 3 causales, al incorporar la noción de conciencia institucional. Entonces, me parece que esas atribuciones no pueden estar. Constanza, esas atribuciones, ¿qué te parece? Perdón, Lucía, nos quedan segundos. A ver, primero, brevemente nomás, acá se ha vuelto a decir este tema de que el Estado como que no ha podido hacer cosas, o que el Estado, el cobro de las autopistas, no le podemos echar la culpa a la Constitución porque el Estado negocia mal los contratos. O sea, yo creo que ahí es donde el punto de la Pauline es clave, digamos, en el sentido de que, claro, si los contratos se negocian mal con los particulares, gobiernos ejerce la facultad de fiscalización que tienen, eso es un problema de eficiencia de los gobiernos y no de la Constitución. Hay que solamente tomar en consideración, y voy a ir directo a tu pregunta, Gabriela, pero el Estado, ¿cómo lo veíamos en los años 90 hasta ahora? ¿Es más grande o es más chico? A mí me da la sensación que es más grande, pero más ineficiente, ¿no? Entonces, solamente como para ponerlo como cuña, para poder crear empresas estatales se requiere la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Entonces, las veces que se han tomado las decisiones no ha tenido que ver porque no se tiene mayoría, sino que básicamente porque se ha considerado poco prudente hacerlo. Respecto al Tribunal Constitucional, yo creo que acá hay que ver las cifras y hay que ver la experiencia comparada. A veces nos perdemos muchas veces por las cuñas y por lo que sale a veces en los medios, ¿no? El Tribunal Constitucional ha hecho cosas que creo que han sido relevantes para la historia de Chile, como por ejemplo haber permitido que existiera tribunal calificador de elecciones para el plebiscito del 88. Nadie se acuerda de eso porque a veces uno se toma, cuando el Tribunal Constitucional no le gustan las soluciones, pero cuando en el fondo sí nos gustan, ahí como que no se toma eso en cuenta. Hoy día, el año 2020, cerca del 90% de los países, en un estudio que se ha hecho en base a 196 países, tienen control de constitucionalidad efectivo por parte de los tribunales. Efectivamente, yo comparto con Lucía algo muy importante respecto al Tribunal Constitucional, que es el tema de su conformación. Yo creo que eso es algo que ya no resiste más análisis. Creo que se tiene que uniformar esa conformación. No veo por qué se hacen esta distinción respecto del nombramiento directo del presidente, el nombramiento que pasa por el Senado, el nombramiento que pasa por la Cámara. Yo creo que finalmente... ¿Cómo debería ser? A mí ese nombramiento. A mí me gusta bueno, hay un grupo transversal de constitucionalistas, cerca de 25 constitucionalistas, según recuerdo, que hicieron más de 25 reformas al Tribunal Constitucional, plantearon propuestas, y ahí uniforman parecido a lo que es la Corte Suprema. Yo creo que no debería, o sea, debería ser exactamente igual que la Corte Suprema, o sea, que finalmente se haga una quina, por ejemplo, o una terna por parte del Tribunal Constitucional, elige el presidente y el Senado ratifica. Yo por lo menos creo que, y que todos sean iguales, que no existen diferencias respecto al nombramiento. Creo además que tiene que ser impar el número. Tenemos que dejar de que sea par y que exista voto dirimente por parte del presidente del tribunal. Y respecto al control preventivo, yo tendría ahí un poco de ojo respecto de qué tipo de control preventivo se quiere tener. Para ser clara, el control preventivo tiene que ver con el proyecto de ley mientras es proyecto de ley y todavía no entra en vigencia. ¿Por qué? Porque se dice normalmente que el Tribunal Constitucional es contramayoritario. Bueno, a mí de repente me llama la atención esa afirmación porque ese es su rol. El rol del Tribunal Constitucional es precisamente evitar que las mayorías circunstanciales del momento pasen a llevar las reglas fundamentales del juego. Y a mí me parece que si vamos a ponernos de acuerdo en una constitución que nos representa a todos, creo que hay que cuidar esas reglas fundamentales. Por eso creo que es importante tener un control de constitucionalidad efectivo y quitarle el control preventivo completamente
lo que está haciendo finalmente es permitir que por mayorías circunstanciales se terminen afectando las reglas fundamentales. Ignacia, para ti, el Tribunal Constitucional. Yo concuerdo con lo que se ha dicho acá en el sentido de que la conformación del Tribunal Constitucional, su nombramiento, ya no resiste más análisis y que tiene que ser un tribunal mucho más profesionalizado en su nombramiento. Y también creo que quizás podríamos aumentar los quórum, por ejemplo, un quórum de 2/3 para poder aprobar o no el hecho de que una ley sea o no inconstitucional. Pero tengo mis dudas respecto de si efectivamente eliminar el control preventivo de las leyes, precisamente porque hoy día vamos a construir una constitución en mayoría escrita por personas elegidas democráticamente. Entonces, quizás sí tiene más sentido ahora el Tribunal Constitucional y tengo mis dudas respecto de si es bueno eliminar ese control preventivo, que yo he visto que muchos quieren eliminarlo, porque como que esto se vició, pero yo creo que se vició por un tema de que el nombramiento es un nombramiento político que no tendría por qué serlo, y también creo que quizás se tendría que mejorar el quórum de cómo el tribunal va finalmente a decidir eso. Perfecto. Oye, Gabriela, una cosa nomás para agregar un pelo más a la sopa. Digámosle a Rodrigo más tiempo. Otro debate. No, solo un segundo. Yeah. Solo un segundo respecto de Rodrigo está celebrando ya. Oye, es cómo se eligen y cómo se despolitiza. Hay un tema ahí que lo hemos visto ahora, ¿cierto? Con el tema de la Corte Suprema, que es cuando ratifica el Senado, que es lo politizado que es. Entonces, digo, a lo mejor ahí también hay que pensar un poquito fuera de la caja, ver otros modelos en otros países y cuál es la mejor forma de verdad de darle esa autonomía, y que en el fondo quienes estén ahí al final no se deban a los senadores o los políticos de turno para caerles en gracia. Así que ahí meto otro pelo más a la sopa que yo creo que va a haber que ver cómo se aborda. A ver si hacemos un segundo panel, le vamos a pedir al compañero que nos convoque. Gracias, Lucía, Ignacia, Constanza y María Jesús. También, Polín, estuvo muy buena la conversación. Oye, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación además. Yo efectivamente estudié en la Universidad del Desarrollo, pero en su casa matriz, así que... de Conce. Sí, desde Concepción. Así que muchas gracias por esta invitación y decir que ojalá haya otra en la que conversemos de otros temas que para mí son fundamentales y que tienen que estar en la Constitución. Democracia, participación, descentralización, los territorios, las regiones, qué pasa con efectivamente los derechos de inclusión, la autonomía, en fin, los derechos individuales, tantas cosas que quedaron ahí pendientes. Un abrazo a Constanza, a Ignacia, a Paulina, y gracias María Jesús y Gabriela por la invitación. Y Rodrigo, por supuesto. Sí, no, de más está decir que están invitadísimas a otros conversatorios, nos quedaron un montón de temas en el tintero, así que muchísimas gracias Paulín, Lucía, Ignacia, Constanza y Gaby, y a todos los asistentes que participaron, no solo en esta, sino que en todas las actividades que se desarrollaron durante estos 3 días. Decirles que fueron más de 26 sesiones con más de 100 expositores que presentaron una selección más o menos como de 80 iniciativas que responden efectivamente a los desafíos que tenemos como país. Así que una vez más, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a ustedes y nos vemos nuevamente en otra versión de Expo Impacto y además en otras actividades de la Facultad de Gobierno. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao. Felicidades al cumpleañero. Chao, chao. Lo vamos a decir. Chao.